Seguimos en Hoy Nos Toca y bueno, un poco estábamos comentando la charla que tuvimos con el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y hay mucho más para contar, porque los empresarios, yo sigo con esa idea, y muchos analistas y periodistas que cubren, vos lo conocés, colegas tuyos Sí. que cubren economía en sus respectivos medios, dicen, ojo que los empresarios le perdieron el miedo al gobierno. Así es, sí, la relación con los empresarios está pasando por un momento tenso y de frialdad. Vale recordar que desde que empezó la pandemia, al día de hoy hay algunas actividades que se recuperaron y empezaron a crecer y otras que no. Es decir, la recuperación económica es heterogénea. Uno de los sectores a los que le está yendo mejor es a la industria, que más se ha recuperado junto a la construcción. Hoy salió incluso del INDEC datos sobre el índice del nivel de recuperación económica y ves que hay algunos sectores que ya alcanzaron los niveles prepandemia y otros que no. Son 8 sectores de 15 lo que alcanzaron los niveles prepandemia, entre ellos la industria. Entonces es peculiar, Daniel, porque la industria está pasando un buen momento, está produciendo, tiene un alto crecimiento, pero los empresarios de ese sector, los industriales, no están pasando un buen momento con el gobierno, la relación con el gobierno es muy tensa y lo pudimos ver la semana pasada en el Coloquio IDEA. El Coloquio IDEA fue Alberto Fernández y hubo un cruce ahí con los empresarios. Principalmente el sector alimentos es uno de los sectores más duros con el gobierno. Y el sector Fue muy alimentos... tibio el aplauso con que Sí. los empresarios terminaron o acompañaron el cierre del discurso del presidente Alberto Fernández. Y digo esto, que fue muy tibio el aplauso, no porque necesariamente en otras oportunidades haya sido ovacionado los presidentes, pero siempre es un poco más fuerte, es el presidente. Acá como que quisieron demostrar que no estaban conformes con el discurso de Alberto Fernández. Tuviste varios síntomas. El aplauso fue tibio, como vos decís. Hubo un aplauso muy fuerte, fueron los más aplaudidos candidatos de la oposición como Espert y Cynthia Houghton. Durante el coloquio se debatió una reforma laboral, que es algo que el gobierno no quiere. En plena campaña electoral discutió una reforma laboral de espiantavotos. El jefe de la COPAL, el titular de la COPAL, Daniel Funes de Rioja, que también es titular de la Unión Industrial Argentina, tiene un discurso muy duro contra el gobierno. De hecho, asumió este año criticando el triple cepo laboral, Sí. esto de la prohibición de despidos, de suspensiones, la doble indemnización. Y bueno, todos esos indicios te están marcando una dualidad, ¿no? La industria crece, pero los empresarios industriales son muy críticos del gobierno por distintos temas. Bueno, ¿qué te parece si hablamos con uno de estos protagonistas? Estamos en contacto con José Urtubey, que es industrial, empresario industrial, que nos puede contar un poquito cómo está viviendo ese sector, la relación con el gobierno que está a la vista, que está atravesando una de las partes más tensas desde que asumió Alberto Fernández. Urtubey, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, es así como contaba Leandro, hay como los industriales sobre todo dijeron, bueno, gobierno, ahora llegó el momento de hablar nosotros porque la cosa no está tan bien como la pintan. A ver, Argentina tiene un desafío enorme que tiene que ver con la inflación. Esto obviamente tiene una multicausalidad. Creo que inclusive no se está teniendo en cuenta cuestiones como la inflación americana. Entonces yo no lo veo esos puntos sobre la mesa desde los economistas, desde el gobierno, desde la oposición, planteando que vamos a hacer un plan sistémico sobre el punto, sobre la inflación. ¿Le parece, Ahí es ¿le parece a donde usted que es un parche, estos anuncios, el congelamiento de precios, como ejemplo, es un parche para llegar de la mejor manera al 14 de noviembre? ¿Se conforman con eso? yo creo que no son la solución de fondo a las cuestiones inflacionarias de la Argentina. Argentina necesita, como te digo, no lo podemos sintetizar en un tema de un congelamiento de precios sobre determinados productos, porque acá tenés problemas, bolsones inflacionarios escondidos, como son el tema de los recursos de las tarifas, tenés salarios que no han podido alcanzar obviamente tampoco a la inflación. Por otro lado, como te decía, tenés la inflación americana, las 2/3 partes de los insumos que necesita la industria vienen del exterior. Y por otro lado, tenés un desequilibrio macroeconómico que te hace una desconfianza enorme sobre el peso. Entonces, en la medida que se instrumenten, obviamente, políticas ligadas a lo microeconómico, no va a estar la solución de fondo ahí. Me parece bien que
se arbitren mecanismos como para que en algunos casos que pueda haber algún aprovechamiento de esta situación, bueno, haya un control, pero no desde ya como algo sustentable. Sin lugar a dudas, buscar un arreglo con el Fondo Monetario Internacional, sin lugar a dudas, buscar también cómo bajar la presión impositiva, cómo pasar del asistencialismo al empleo para que haya una mayor base de tributación. La formalidad es lo que hoy también, o la informalidad es lo que contribuye a las altas tasas de inflación, porque el que tributa paga doble. Y bueno, son todas estas cosas que requieren un plan sistémico, ordenado, y que no debe reducirse a una medida como la de congelamiento de precios. José, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, advirtió que aplicaría la ley de abastecimiento en caso de ser necesario, si hay desabastecimiento. ¿Cómo reaccionarían los industriales si justamente se inician causas judiciales contra titulares de alimenticias por desabastecimiento? Es que hay que ver, por supuesto, hay que ver caso por caso. No, no te podría dar una respuesta genérica porque no hay una corporación defendiendo una hostilidad genérica, pero me parece que en sí mismo la ley de abastecimiento es una ley ya perimida en el mundo, es decir, Argentina la tiene desde el año 70, pero escondida atrás de una realidad, pero que claramente no es la solución a los problemas de fondo que tiene la Argentina. La economía, como te decía, padece un problema que es el desbalance macroeconómico. Urtubey, en las últimas horas uno ve que se aproxima la puesta en marcha de este congelamiento de precios, ¿no? Y el miedo que tenemos todos los argentinos, primero uno puede decir, bueno, en algún lugar van a encontrar esos precios a lo que lo ha fijado el gobierno, en otros no, pero el miedo latente que hay es la posibilidad de un desabastecimiento. Digamos, es el fantasma que agitan todos. ¿Es posible que esto ocurra? ¿Sabes que yo creo que el desabastecimiento o la falta de productos va a venir también, y lo ves muy claro en la industria automotriz, por la falta de acceso a dólares para importar Es lo que insumos necesarios recién para la decía Guillermo producción? Moreno eso, pero todo, por X o por B, parece que vamos a llegar a un fin de año o un verano con faltante de productos. Sí, porque eso tiene que ver, como te digo, frente a los desequilibrios que hay existentemente en la economía, finalmente termina golpeando la moneda, el descrédito sobre la moneda, la macroeconomía por el desbalance que tiene, van a terminar priorizando lo cambiario frente a lo productivo. Y bueno, finalmente es una frazada muy corta porque, como vos bien decís, en 2 meses lo está padeciendo ya la industria automotriz, muchas de las industrias que necesitan insumos químicos o insumos del exterior y hoy no están disponibles porque la política cambiaria no les permite un espacio para poder ingresar. Entonces yo me preocuparía por eso también, porque vuelvo al punto, un congelamiento me parece que es una medida parcial en donde no ha significado nada positivo como resultado en ningún país que se le ha aplicado. Así que, Urtubey, respecto a la necesidad de que Argentina obtenga dólares, que es el insumo necesario por muchas razones, ¿no? Incluso para la producción, básicamente, ¿no cree que también el gobierno, sabiendo o teniendo ese diagnóstico, no está haciendo todo lo necesariamente posible como para que Argentina pueda exportar más? Por ejemplo, al campo no le bajan las retenciones y el campo es lo más rápido que tenés para exportar y que lleguen dólares, ¿no? Los commodities han subido los precios en el mundo, los alimentos. Sería una buena posibilidad activar ese sector. y sobre todo que, como te digo, producto de la informalidad y producto de los desequilibrios que estamos viviendo, vos tenés unos extra costos que te hacen ser poco competitivo en el mundo. Y ahí es donde también tiene que radicar el esfuerzo de corregir desde la política la situación de desarmónica que está viviendo hoy la industria y la economía en general. Porque desde ya que coincido contigo que tiene que ser una política exportadora,
para el ingreso de dólares, que es lo que más se necesita hoy en la Argentina. Pero para eso también necesitas un sistema tributario acorde, un sistema financiero, y por supuesto es indispensable el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque la inserción internacional sobre el mundo para poder exportar y tanto el Estado poder acceder a un crédito de financiamiento de tasa razonable como el sector privado, necesitas tener las cuentas en orden. José, en el gobierno funcionarios dicen que con la Unión, yo sé que usted ya no está más en la conducción de la Unión Industrial Argentina, pero bueno, le integró anteriormente. En el gobierno dicen que con Acevedo, con la anterior conducción de la UIA, había diálogo y había buena relación, y con la actual conducción, encabezada por Daniel Funes de Rioja, la relación es más tirante. ¿Usted cree que hay responsabilidad de Funes de Rioja en esta relación fría o hostil con el gobierno? Sí, no me consta que haya una relación hostil, es decir, pero sí te puedo decir que creo que se necesita mucho la articulación entre el sector público y privado. Es decir, el Estado no puede haber una contradicción. La Argentina va a necesitar de todos los sectores alineados para salir de la crisis en la que estamos, e inclusive para mí el sector sindical es el sector quizás que va a poder ser el gran contenedor de esta historia, porque fijémonos lo que pasa en Chile, en donde por no tener un buen sector sindical institucionalizado hay un desborde social que permite justamente esos, digamos, excesos, porque no hay un interlocutor válido. Y la verdad que para poder pasar del asistencialismo al empleo, para poder pasar de la informalidad a la formalidad, para poder pasar al desarrollo, se necesitan sectores que sean los contenedores, y entre ellos yo creo que está el sector sindical, el sector empresario y el Estado. Por eso digo que es indispensable una relación armónica. Profesor Urtubey, gracias por este contacto con el Canal de la Ciudad. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, este es uno de los temas, ¿no? La economía, los precios congelados, pero hay otro que tiene que ver, que lo venimos abordando, y un ratito Antonella nos va a dar un informe sobre la situación de los sectores radicalizados de los mapuches que están agitando, están cometiendo actos delictivos en la zona patagónica de Río Negro. Y hubo una carta que generó polémica. La posición que asumimos en el día de ayer, porque ha habido varios desmanes, es la de colaborar. La escuché a la gobernadora de Río Negro diciendo que no pedía favores, que lo que teníamos que hacer nosotros era nuestra obligación. No, señora, está equivocada, no es nuestra obligación. Es cuestión de leer la ley 24.159, que es la ley de seguridad interior, y se dará cuenta que la participación de las fuerzas federales en la provincia solo es necesaria o está habilitada por la propia ley cuando hay complicaciones respecto de restituir el valor de la institucionalidad. No es obligación entonces del Estado Nacional, es solidaridad.